En la tarde con Cristina todo puede pasar. Es la tarde con Cristina, un balcón para mirar lo que pasa en Guadalajara, ella te lo va a contar. Con temas de actualidad y los mejores invitados. En la tele local todo queda conectado. Con temas de actualidad y los mejores invitados. En la tele local todo queda conectado. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos otro día más a la tarde con Cristina. En el programa de hoy vamos a estar en muchísimos sitios. Estaremos en el Archivo Municipal hablando de esa exposición de carteles de la mano de Fernando Benito. Hablaremos también con Fátima Gismero porque hoy nos hace otra receta y seguro que os va a gustar mucho. Y además Irene Matarranz nos habla de otros de los temas de salud de los que hablamos todos los lunes. Todo esto y mucho más en el programa de hoy. Arrancamos. Nos desplazamos directamente al Archivo Municipal porque ya tenemos preparado a Fernando Benito que nos va a explicar cómo es esta exposición. Hola, soy Fernando Benito, el autor de los carteles que el Ayuntamiento colocó en la exposición que hizo el año pasado desde diciembre hasta enero y están en el Archivo Municipal porque han sido trasladados hasta aquí para que se conserven como memoria viva de la ciudad. Yo no los he donado, son del ayuntamiento, o sea, son de la ciudad. La cuestión es que se han trasladado aquí porque estaban en lugares diversos y con motivo de la exposición se recogieron y he colaborado en el traslado a este archivo, ya que la obra era mía, claro. El motivo que se puede encontrar en los carteles que han sido trasladados aquí al Archivo Municipal es diverso, pero sobre todo son motivos festivos, ferias, carnaval, teatro, concursos de diversas características, carteles que el Ayuntamiento, la corporación, me encargó durante los años que yo estuve de delineante trabajando en el Ayuntamiento, al margen de mi trabajo, y que yo hice pues gustoso siempre que me los encargaron y desde luego con muchísima frecuencia, claro. Pero vamos, los motivos son muy diversos, muy diversos. El grueso son carteles de ferias y de carnaval. Pues se encuentran a disposición de todo el público de Guadalajara y el que no es de Guadalajara siempre que se solicite contemplarlos, verlos y sobre todo, lo más importante, el leitmotiv del porqué del traslado es para que estuviesen a disposición, como así están y estarán, de quien quiera trabajar en ellos y con ellos. En los carteles, tanto de ferias como de carnaval, he procurado siempre colocar motivos de la ciudad. No tenemos muchos, pero para que fuesen reconocidos siempre como fondo. Por ejemplo, en los carteles hay carteles de carnaval en los que coloco el Torreón del Alamín, como es en este caso, la puerta califal de la iglesia de Santa María, con unas botargas y unas máscaras de fondo. Y en ferias, por ejemplo, en aquel del Ayuntamiento, aquí el Palacio del Infantado, con los cabezudos y con los gigantes, unas misceláneas también de gigantes. En este cartel también está de fondo la iglesia del Colegio de los Maristas y unas botargas en primer término. Hay carteles, por ejemplo, como aquel de allí, en el que hay un fondo gris con unas máscaras venecianas nada más, pero porque me venía bien para la composición, nada más, solamente por eso. La impronta general de los carteles es el dibujo, porque casi todos están hechos con acuarela, con acrílicos, con tinta china, y yo siempre, yo no soy un pintor, pero en toda la obra que he hecho de cartelería a mí no me gusta la palabra ilustración,
siempre el dibujo ha sido el elemento predominante. Dibujo, dibujo y dibujo. Son dibujos, tanto con pincel como con otras técnicas. Y bueno, pues la verdad es que quedan, la verdad, bastante bonitos. Y sobre todo, lo más importante es que se conserven. Eso es lo más importante. Y no había mejor sitio, después de muchos años de dar vueltas por un lado y por otro estos carteles, no había mejor sitio para conservarlos que el Archivo Municipal, que es donde debe estar toda la obra, tanto plástica como documental, relativa al Ayuntamiento de Guadalajara y por lo tanto a la ciudad de Guadalajara. El Archivo Municipal es eso, municipal, y por lo tanto simplemente solicitando aquí en el Archivo Municipal la visita, pues de la misma manera que se solicita para cualquier documento que hay aquí en el archivo y que tiene que ver con el Ayuntamiento de Guadalajara, o sea, con Guadalajara ciudad. Este libro fue una idea de Javier Solano, el arquitecto y amigo mío, hace 3 o 4 años, y la idea partió para hacerlo en 2 o 3 meses, pero resultó que con la pandemia tuvimos tiempo para hacerlo con mucho más detalle. La edición corrió a cargo del Ayuntamiento y de la Diputación, y el texto está lleno de anecdotarios varios. Los dibujos que hay en su interior son acuarelas hechas por mí, porque la idea que tuve cuando me pidió Javier Solano hacer los dibujos, le dije que yo no iba a dibujar escenas de cine, ya que en el cine está todo filmado. Entonces lo que hice fue dibujar escenas que no están filmadas, pero que tienen que ver con las filmaciones que se hicieron en Guadalajara durante el tiempo en que se grabaron las películas. Por ejemplo, pues en cientos de reportajes, yo supongo que se han visto las historias de la batalla de Guadalajara en el año 37, en los Altos de Trijueque, pero evidentemente yo dibujé a cameramans subidos encima de coches antiguos, filmando las terribles escenas de guerra, las cosas que se habían filmado en Guadalajara, o sea, las películas que se habían hecho en Guadalajara. La visita, por ejemplo, de Fernán Gómez al hospital provincial para buscar interiores para rodar una película, yo dibujé a Fernán Gómez, al doctor García Garretero, y a los cameraman en un dibujo evidentemente del que no existe fotograma. Por ejemplo, en este dibujo a la acuarela, cuando yo era pequeño, después de salir del colegio, en un matrimonio de la vecindad, los Collaut, a veces merendábamos en casa de su hijo y yo, merendábamos en casa de él y a veces en mi casa. En una de esas veníamos con las botas llenas de barro de jugar al fútbol y nos decía su mamá: iros a la cocina a merendar porque en el comedor están rodando cine. Evidentemente en el comedor estaba Aurora Bautista con Miguel Picazo y el set, con la lámpara que había encima de la mesa y la plancha enchufada de la lámpara, como antiguamente. Pues esto es lo que yo dibujé: Aurora Bautista fumando su cigarrillo y repasando el guión en el salón de la casa de mi amigo. Y ahora pues lo voy a firmar aquí para que se queden con mi firma este ejemplar en el Archivo Municipal.
Continuamos con el programa de hoy. Vamos a abrir ya nuestra sección de salud como todos los lunes. Hoy estamos con una experta en técnicas de reproducción asistida, con Irene Matarnaz. Muy buenas tardes, bienvenida a La Tarde con Cristina. Es un placer volver a estar contigo hoy. Muchas gracias. Vamos a hablar de algo porque las veces que has venido hemos estado hablando de diferentes temas relacionados con la fertilidad, con pues todos esos mitos que a lo mejor hay en torno a lo que es pues utilizar técnicas de reproducción asistida a la hora de tener bebés, y vamos a hablar de algo que yo creo que dejamos un poco de lado, porque estuvimos hablando, bien hablado cuando viniste, de la importancia que tienen los hombres también en todo este proceso, no solo las mujeres, que es a lo que a lo mejor más nos vamos cuando hablamos de técnicas de reproducción asistida y de poder concebir. Hablamos de la importancia del hombre, del papel que tiene el hombre, y una parte fundamental también es en esa edad de fertilidad. Hablamos de la edad de fertilidad en la mujer hace unos programas, y hoy vamos a hablar de esa edad de fertilidad en los hombres, que es algo a tener en cuenta, a pesar de que por noticias podamos ver que el famoso X ha tenido 5 hijos con 80 años. Ya. Cuéntanos. Bueno, digamos que no es lo habitual ni muchísimo menos, eso es más bien anecdótico, pero es cierto que tradicionalmente se le está dando como más importancia a la fertilidad de la mujer, pero las cifras cantan. Es decir, si hoy nos vamos a centros de reproducción asistida y preguntamos en los centros cuál es el origen de la infertilidad en la pareja, nos van a hacer el siguiente reparto: un 40% de origen en la mujer, otro 40% de origen en el hombre, es decir, que digamos que están empatados, y el 20% restante es de causa mixta, quiere decir que hay una causa diagnosticada en el hombre y a la vez en la mujer. Entonces, tradicionalmente se da o se ha estado dando mucha importancia a la edad de la mujer a la hora de concebir y de generar embarazos, pero cada vez estamos más advertidos de que la edad del varón también influye. De hecho, por ejemplo, cuando un varón quiere ir a donar esperma, no se le permite donar si tiene más de 45 o 50 años. En algunos centros ponen el límite en 45, en otros en 50. Son raros estos los casos que un varón a esta edad quiera ir a donar espermatozoides, no tanto así en la mujer, que es más frecuente, ¿no? Pero se establece este límite, y este límite ya establecido y conocido se basa en que sabemos de forma fehaciente que la fertilidad del varón también disminuye con la edad. Disminuye el número de espermatozoides que produce, disminuye la calidad de los mismos, disminuye la forma, o sea, se altera la forma de los espermatozoides cuando los vemos al microscopio, y disminuyen muchos parámetros que son muy muy importantes a la hora de poder considerar un semen como fértil o como con capacidad de fecundar, con lo cual es muy importante. Pero no solamente esto, sino que en pacientes que acuden a los centros de reproducción asistida a esa edad, 45 o 50 años en el varón, bien porque han retrasado su paternidad o bien porque acuden con una segunda pareja, que es bastante frecuente, hay que advertirles de que estando más o menos razonablemente bien la calidad de esos espermatozoides, puede haber alteraciones cromosómicas que son transmitibles a la descendencia, o puede haber abortos, o puede haber fallos de fecundación del óvulo. Todo esto es necesario saberlo porque no se ha tomado hasta ahora muy en cuenta la capacidad reproductiva del varón cuando llega a una determinada edad. Es cierto que estuvimos hablando, ahora hablamos de todos esos problemas que puede acarrear el retrasar ese momento de tener hijos dentro de lo que es la parte del hombre. Hablamos de que la mujer, a partir de los 35 años, ya es cuando empieza a considerarse más ese riesgo, sobre todo con el cambio que ha habido ahora. Las mujeres nos quedamos embarazadas más tarde, consideramos ese riesgo a partir de los 35. En hombres, acabas de comentar ese momento. Esas personas que quieran postergar un poco esa paternidad pueden congelar óvulos, al igual que congelan espermatozoides, perdón, al igual que congelan los óvulos las mujeres. Sí, por supuesto que se puede. Lo que pasa es que
La congelación de óvulos es una práctica más conocida precisamente porque en los últimos años se ha dado desde la medicina más información en la línea de preserva tu fertilidad, que a partir de los 35, como decían nuestras madres y nuestras abuelas, se te está pasando el arroz, ¿vale? Pero el hombre, por supuesto, que también puede congelar. A efectos prácticos, la mayoría de los hombres que acuden para congelar lo hacen en circunstancias determinadas que suponen un riesgo para su fertilidad. Por ejemplo, varones que van a ser sometidos a un tratamiento de quimioterapia por algún proceso tumoral, o varones que han sido alertados, por ejemplo, desde su puesto de trabajo, de que su trabajo puede suponer toxicidad a la hora de su producción de semen. Pero no acuden a congelar semen voluntariamente simplemente por el hecho de a ver si me voy a embarazar muy tarde y ya mi esperma no tiene calidad suficiente. No, voluntariamente no lo suelen hacer, como sí que lo suele hacer la mujer. Voluntariamente el hombre rara vez congela. Por eso es importante que esta información se dé también a los varones. Ahí tienen una labor, yo creo que bastante importante, los médicos de familia, para alertar a la población que ellos reciben en la consulta del día a día, alertar de que esto puede ocurrir y que, bueno, pues que no se entretengan demasiado, ¿no? Es importante todo esto porque sí que es cierto que incluso en los colegios hay veces que hay charlas de relaciones sexuales, los adolescentes inician en ese tema que son las relaciones sexuales, un tema tabú. ¿Cómo no podemos quedarnos embarazados? Riesgos. ¿Qué pasa si nos quedamos embarazados? Pero sin embargo no se habla de lo otro, de toda esa otra parte, que también sería muy importante, al igual que hablamos de esas precauciones que hay que tener en cuenta para no quedarnos embarazados si somos adolescentes, también de esto otro habría que hablar. Claro. La pregunta del millón es ¿qué tengo que hacer para no quedarme embarazado antes de tiempo o sin quererlo yo? Y son preguntas que hacen, bueno, pues hombres y mujeres. Pero la pregunta de ¿qué tengo que hacer para mantener mi fertilidad pasado un cierto tiempo? Esa pregunta no se hace. ¿O qué tengo que hacer para embarazarme? Esa pregunta está olvidada. Entonces, ahí es muy importante alertar a la población en general de las situaciones perniciosas de cara a la fertilidad y decirles cómo se puede mantener esta fertilidad más allá de la edad biológica recomendable. Entonces, en ese sentido, tanto para el hombre como para la mujer, pues lo que llamamos mantener hábitos de vida saludables es fundamental. Es fundamental a nivel de la dieta, por ejemplo, sin ir más lejos. O sea, todos sabemos que la dieta mediterránea es fantástica para casi todo, pero pues conviene puntualizar un poquito en que hay alimentos que funcionan como antioxidantes, como son las frutas, las verduras, las legumbres, que el comer comida ultraprocesada o con grasas de las que llamamos malas también influye. De cara al ejercicio, pues mantener un cierto ejercicio de forma diaria también importa, evitar ciertos riesgos, como por ejemplo en los varones llevar el móvil en los bolsillos delanteros del pantalón, llevar ropa muy ajustada. O sea, hay medidas preventivas que sin suponer un gran esfuerzo en el día a día del hombre, pues pueden ayudar o pueden contribuir a modo de pequeño granito de arena a mantener esa fertilidad en niveles óptimos. Son pequeños gestos, pero que al fin y al cabo todo suma. Desde luego. Has comentado antes que me gustaría entrar un poco más en ese tema.
A medida que crecemos vamos perdiendo fertilidad, tanto hombres como mujeres, desmitificamos el tema de que el hombre no pierde esa fertilidad a lo largo de los años y de hecho has comentado más probabilidad de aborto espontáneo y de problemas neurológicos en el hijo. Cuéntanos más sobre esto. Pues hay publicaciones que son estudios bien hechos que lo que nos dicen es que hay algún tipo de patología mental que aumenta con la edad del varón, por ejemplo el autismo, alguna forma de esquizofrenia, todas estas patologías hasta hace relativamente poco tiempo desconocidas, que tenían su influencia por una paternidad tardía, ahora se está viendo que sin ser una relación causa-efecto absolutamente absoluta, perdón por la redundancia, sí que se ha visto una mayor tendencia. Y no solamente eso, sino alteraciones genéticas, es decir, transmisión de enfermedades genéticas inherentes al espermatozoide que ha sido deteriorado con el paso del tiempo, con la edad. Y esto hay que saberlo. Hay que saberlo y yo creo que de hecho la conclusión con la que nos tenemos que quedar en el día de hoy precisamente es esa, es saber que la edad fértil de un varón también disminuye con la edad, que hay más problemas, se pueden acarrear muchísimos más problemas a medida que retrasamos ese momento de embarazo. Da igual que sea una segunda pareja, que nuestra mujer tenga 30 años, nosotros tengamos 50, el problema lo podemos tener nosotros y hay que al final saber cuáles son las diferentes opciones que tenemos y cuál es nuestra realidad, porque es cierto que lo has comentado antes, Irene, quizás hacemos muchísimo hincapié en lo que es la edad fértil de la mujer, en esos problemas que pueden acarrear cuando ya pasamos de determinada edad y consideramos embarazos de riesgo, pero el hombre también, lo hemos dicho en muchas ocasiones, tiene ese papel fundamental y también tiene que conocer cuáles son sus cartas. Sí, lo que pasa es que eso, que es un mensaje que se da con poca frecuencia, igual que los médicos de familia y los ginecólogos generales cada vez están alertando más a la mujer que acude por cualquier otra causa acerca de su fertilidad y de la conveniencia de congelar óvulos, etcétera, etcétera. Todavía es poco frecuente dar el mensaje al varón de si no tienes previsto ser padre antes de los 40 años, congela un par de muestras. Ese mensaje todavía no es frecuente darlo en las consultas pues, o de medicina de familia o de urología, o no es frecuente a día de hoy. Pues nos quedamos con ese mensaje para todas las personas que nos estén viendo. Irene, en el próximo programa vamos a hablar de algo también muy ligado a todo esto, porque hemos hablado de estilo de vida, hemos hablado de alimentación y vamos a hablar del microbioma y de la fertilidad, que también van muy de la mano. Así que en el próximo programa hablamos de todo esto y resolvemos alguna duda que pueda tener las personas. Siempre las dudas, resolverlas con el médico en cuestión. Muchísimas gracias. Todo queda conectado. Otra semana más en La Tarde con Cristina, estamos muy bien acompañadas. Fátima Gismero, bienvenida a La Tarde con Cristina de nuevo. Muchas gracias. Cuéntanos qué es lo que vamos a hacer hoy, porque veo mucho chocolate que me encanta. Yo creo que va a ser una receta que va a salir divina. De ole, pues mira, me apetecía hacer como algo así como de chocolate, un poco gocho, un poco tal, y entonces hemos dicho, pues ¿qué es gocho que me gusta a mí? Las galletas de chocolate, pero si encima le ponemos un bombón dentro de avellana, pues más gocho, más rico todavía, ¿no? Pues sí, pues entonces vamos a ver qué tal se nos da la tarde. Venga, vamos a ver. ¿Vale? Muy bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos mantequilla, tenemos huevo líquido, ¿vale? Que utilizamos nosotros, pero puedes utilizar el huevo de casa normal, el fresco. Cacao en polvo, azúcar de dos tipos, tenemos azúcar blanca, que es el azúcar normal, y azúcar moreno, tenemos pepitas de chocolate con leche, tenemos harina más levadura en polvo, ¿vale? Que es el impulsor, que se llama, como la levadura está en polvito, que no es la fresca, la de hacer bollería. Y luego tenemos nuestros bombones de avellana, ¿vale? Bien ricos. Así que es muy fácil, como solemos intentar hacer todas las recetas fáciles. Y nada, pues no sé, a mí me encanta que vengas, porque ya sabes cómo funciona el tema. Venga. Entonces, esto vamos a hacerlo. La mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente, ¿vale? Y esta, si tú la tocas a temperatura ambiente, a ver, ahora que ya va empezando a hacer frío,
pues se va quedando como más fría, pero en casa con la calefacción y todo esto, Vale. ¿vale? Dejándola como un par de horitas antes, sacándola de la nevera, así ya está, Vale. ¿vale? Entonces, yo te voy a hacer que te manches la mano, no te voy a dar unas varillas. Bueno, Vamos no pasa nada. A mí ya sabes mancharnos. que me gusta poner las manos en Por la eso, entonces, Voy a echarle. la mantequilla. Y esto lleva un proceso, ¿ves? Igual que, por ejemplo, ¿te acuerdas del otro día cuando hicimos los mantecados que lo pusimos todo junto? Pues Vale. en este caso no nos hace falta. Vale. Aquí tenemos que ir por pasos. Lo que vamos a hacer es la mantequilla la vamos a mezclar primero con los azúcares. Vale. ¿Vale? Así que ahí lo llevas. Y así, aprieta, ¿eh? Sin ningún problema. Ya sabes tú cómo funciona esto. ¿Vale? Y una vez que tenemos bien mezclada la mantequilla, sin miedo, ¿eh? ¿Has visto? Hoy sí vas a hacer brazo. Hoy sí. Hoy sí. Hoy ya le voy a decir a mi entrenador que lo siento, pero Que hagas piernas. no voy a ir. Yo creo que siempre lo decimos, estamos en contra de los entrenadores Ya, personales. pobrecicos, luego nos ayudan, pero de momento... Pero de momento voy a decir, bueno, de este brazo hoy no hago nada, No, Carlos. mejor vamos a hacer sentadillas, que de brazo ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Totalmente. Sí, sí. Así que mezclamos aquello así bien. Vale. ¿Ves? Así como... A ver, a mí el secreto, uno de los secretos es que también que no se funda el chocolate del todo, ya se fundirá una parte en el horno. Vale. Así también encontramos la galleta que esté crujiente, ¿no? Vale. Y ahora, como esto es grasa con grasa, que es mezclar mantequilla con el huevo, que el huevo, aunque tenga la clara, pero la yema es grasa, Hay que ¿vale? ir poco a poco. Hay que ir poquito a poquito. Porque es hacer una emulsión, rollo como cuando hacemos una mahonesa, que hay que hacerlo emulsionando poquito a poco, pues esto, en vez de hacerlo con unas varillas, que lo estamos haciendo con la mano, pues hay que mezclarlo igual. Y además aquí tú ya notarás hasta que la mantequilla está más fría, porque este Sí. huevo estaba más frío. Entonces hay que ir jugando también un poquito con esto, ¿vale? Pero ves que es como muy... A ver si te cansas, ya sabes. De momento voy bien. Pero Yo creo que a que mí ya esto de estar así en jarra mirándote, no... estás acostumbrada a la acción. Sí, Cada sí, vez sí, que sí. vengo yo te quito esa acción. Sí, bueno, también me gusta, ¿eh? También me gusta. Ahí. No, mandar de vez en cuando también está bien, o sea, que eso también es una postura... También es divertido, Es mandar divertida, un poco. sí. Sí, sí. No, a ver, la verdad que te digo que a mí me gusta más estar en el obrador, por ejemplo, que estar sentada en la oficina o estar sentada en el ordenador. Hay que hacer también muchas gestiones de ordenador y todo, pero Ya. yo prefiero estar con las manos en la masa, que se dice. Mira, estoy notando además cómo va cambiando la textura ¿Eh? ya. Claro. Y tú lo notas en la mano, pero es que también Sí. visualmente se nota. ¿Vale? Aquí, truco, si por ejemplo tenemos el huevo muy frío y la mantequilla se queda muy dura, lo podemos meter unos segunditos al microondas, pero unos segunditos, ¿vale? Vale, Venga, que voy para allá. Te lo voy a echar entero, a lo loco. perfecto. Yo voy recogiendo. Vale. Muy bien. Y así, ahora es mucho más fácil. Ahora solamente lo que vamos a hacer es añadir los secos, que es la harina, el impulsor o la levadura en polvo y el cacao en polvo. Vale. Y cuando tengas eso le vamos a meter también las pepitas de chocolate. Así que va a ser una cookie de chocolate elevado al chocolate. Qué rico, por favor. Sí, sí. Con lo que me gusta el chocolate. Además en esta época, que yo creo que además apetece, ¿no? A ver, pasa una cosa, que con el frío y con esta temperatura te apetece más el chocolatito, te apetece la manta, la peli y el sofá, que digo Sí. yo, ¿no? Entonces, pues esto acompaña. Pues mira, las cookies luego las podéis meter en el horno, pero si tenéis la posibilidad de, en el pueblo, la chimenea, ¿sabes? La estufa. Yo el año pasado estuve haciendo en una estufa cookies y poca broma que con la leña le da un Sabe- gusto que no veas. Sí, Qué sí, sí. rico, por favor. Te lo voy a ir echando poco a poco para no agobiarte tú y tus manos, Vale. ¿vale? Y el cacao igual. Qué bien Prepárate, sí. Huele muy bien. Hay gente que se come la masa cruda, yo no. Pero la masa esa, por ejemplo, las de las pastas de té, sí que la puedo probar cruda. La de las cookies no me digas que no, o sea, ¿por qué? Pero todavía no me llama. ha dado por... Yo conozco a por gente eso. que sí lo hace. Yo a mí tampoco, fíjate. Como la masa de las croquetas, ¿no? Que Sí, se también. queda- A mi madre le encanta. Es el mejor momento de del la cocinado de elaboración. croquetas. Ah, me parto. Yo me acuerdo que cuando mi madre las hacía,
siempre nos dejaba para rebañar las cucharas. Y como nos descuidara, bueno, como se descuidara ella, llegaba y decía, me falta masa. Me falta masa. Sí, sí. Así que, pues esto es un poco igual. Y lo que también, ahora que recuerdo, la masa de las rosquillas, que esa sí que yo ni de broma la pruebo cruda. Y no porque no eso, sino porque como la veo tan líquida, la veo tan así, no sé, no me da por probar la masa de las rosquillas. Pues hay gente que cruda se la come. Sí, la come. Sí, sí. Así que... Bueno, estamos viendo cómo va tomando forma esto. ¿Has visto? Está, como dices, Carlos, tu entrenador, pues... Fíjate que la de la semana pasada de los mantecados no era tan dura. Esta ya... Esta ya se pone seria la cosa. Sí, sí, sí. Pues mira, yo cuando vaya mañana le voy a decir al mío, y le voy a decir, oye, Quique, vamos a cambiar las sentadillas por amasar galletas. No te digas que no se lo voy a decir. Oye, mira, pues, es un invento. Es un invento. Señores que tengan gimnasio, se puede hacer una salita al lado de hacer cookies. un día que te quieras relajar, Ya que quieras está. evadirte, pues nada, aquí haciendo cookies. Ay, muy bien. Lo estamos diciendo en todos los programas, que es verdad que es una manera muy sencilla de cocinar en familia, de pasarlo bien un fin de semana. Sí, además que, y luego el comerlo todo junto, o simplemente, mira, hacerlo y para llevarlo, que te invitan a comer, que te invitan a cenar, para un regalo. Tienes un cumpleaños, pues toma, te regalo las galletas, te regalo la tarta. A mí es que el otro día lo comentábamos porque nos juntamos un grupo de cocineros, sumillers y pasteleros, pues para grabar una revista y para hacer ahí una tal, y hablábamos sobre la Navidad y sobre quién cocinaba en casa. Sí. Y la historia era que decíamos, es que lo guay es que cocinas para los demás, que es una época que yo, por ejemplo, cuando nos juntamos en mi casa, yo no sé vosotros en la vuestra, pero yo en la casa siempre les he dicho, yo llevo el postre, pero yo a mi casa no venís porque es una época en la que no tengo vida, Ya. ¿no? Digo, entonces a mí yo cacharrerío luego no. Con el postre me vale. Claro, Yo digo, voy a hacer os eso tiene este que año. servir. Yo este año tengo que llevar algún postre. Pues mira, puedes prepararte estas galletitas y las llevas. ¿Qué te Pues parece? mira, me parece bien. Vale, las tenemos. ¿Seguimos? Vale. Ahora esta masa a la nevera. Con media hora la tendríamos ya lista. Vale. Entonces nos la llevamos media hora, la sacamos y nos ponemos a ver cómo introducimos estos bombones de avellana dentro de las galletitas. Perfecto, pues aquí te ¿Vale? espero. Pues hala, me lo llevo. Muy bien. Chao. Hasta ahora. Muy bien, bueno, pues ya tenemos aquí nuestra masa. Esta es nuestra masa reposada 30 minutos Vale. en la nevera. Entonces está como dura, pero blandita también. Y lo que vamos a hacer es ir con un cuchillo, ¿vale? Cortamos así, trocitos para que se nos facilite un poco más la vida. Y Vale. entonces lo que hago es que yo cojo una bola bastante Generosa. majeta, ¿vale? Y mirad lo que hago. Cojo el bombón y lo cierro y voy haciendo como una albondiguilla, ¿ves? Vale. Y le damos así la forma. Vamos a hacer 6 galletitas, ¿qué te parece, Cristina? Perfecto. Vamos a dejarlas así bien, como bien de hueco, ¿vale? Y luego si tú, por ejemplo, ves, buah, pues es que me he pasado de masa, pues le quitas un poquito de masa. Vale. O la ves como muy, muy grande. Esto al final es luego ir apañándote tú con las que es más grandes o más pequeñas, ¿vale? Sí, a gusto del consumidor, Sí, como ¿ves? siempre decimos. Efectivamente. ¿Ves? Y el secreto es en dejarle una capita bien capita alrededor del bombón para que luego no se deshaga y taparlo. Pero así como con mucho amor y mucho mimo, que digo yo. Perfecto. ¿Vale? Entonces tú fíjate qué guay. Esto para hacer, ahora estamos metiendo en este bombón, pero lo podríamos meter cualquier otro tipo de relleno. ¿Vale? ¿Crecen mucho las galletas cuando las metemos a...? Se estiran, se extienden, se van a expandir, pero de crecer mucho, mucho, mucho tampoco. Vale. Entonces yo las estoy poniendo así, así yo creo que es suficiente, ¿vale? Y hacemos estas 6 y ahora nos vamos al horno y apañado. Y estas en el horno, pues las vamos a meter a 210 grados unos 8 minutos.
¿vale? Perfecto. Igual que os decía la semana pasada de los mantecaos de que no las toquemos, estas tampoco se tocan. Vale, perfecto. Se sacan del horno y las dejamos que se enfríen y así luego las vamos a encontrar que sean cremositas, porque cuando tú las tocas en el horno y no están, bueno, y están calientes, recién salidas, te vas a quemar el dedo. Y siempre va a estar blando por el tema de la mantequilla. Vale. Entonces nunca vas a saber. Y si las dejas más tiempo esperando que la galleta esté dura, cuando las saques del horno y te las vayas a comer, pues son como una piedra. Vale. Así que para que lo tengamos en cuenta. Vale, pues aquí te espero, voy a ir Muy bien. recogiendo esto Venga, fenomenal. y Me voy al horno, vemos el señorita. resultado. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Cristina, mira lo que tengo. Qué maravilla. Me he esperado un poquito a que se templaran, Vale. ¿vale? Porque están mejor, más templaditas. Perfecto, mira, ¿vale? es que mira lo que estamos viendo por aquí, qué maravilla. Vale, lo que he hecho ha sido cortar el papel porque había mucho papel para las 6 y le he cocido un poquito más en el centro. Entonces aquí es pito, pito, gorgorito. ¿Cuál quieres probar? Pues mira, yo lo que estaba observando ahora es que se nota muchísimo cuáles he hecho yo y cuáles has hecho tú. Ah, sí, entonces tenemos que probar una que hayas hecho tú, ¿no? Vamos a hacer un quién es quién y yo creo que la gente lo vería. Mira, yo veo una súper suculenta, Venga, que ¿cuál? está así como con el chocolate ahí bien. Yo creo que debería de ser esa, ¿no? Vale, venga. me ¿Vale? parece bien. Entonces, mira, la vamos a poner aquí Vale. y la vamos a cortar a la mitad. ¿Qué te parece cómo está el patio? ¿Vale? Y a ver qué nos encontramos aquí dentro. Mira, Uy, qué maravilla. ¿qué pasa con esto? Pues que estoy deseando probarlo. Es que, fíjate qué bueno. O sea, entiéndemelo. Mirad. Qué ¿Esto maravilla. qué? Pues nada, un manjar. Ya sabes lo que tienes que hacer, Yo lo ¿no? voy a probar, pero vamos. A Me ver. voy a quedar aquí probándolo, de hecho, Voy- y comiendo. Sí, mira, te voy a hacer este así, ¿vale? Para que lo veas. Y yo creo que de estos te he cortado un cuarto para que no te sea un drama. Pero vamos, Vale. puedes coge este, Venga, que veo cojo yo ahí este. que tiene como más chocolatito. Pues nada, yo me voy a despedir. Uy, que se me cae. Nos despedimos, Muy me bien. quedo comiendo, disfrutando y Fátima, nos vemos la semana que viene. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Hasta aquí el programa de hoy. Nosotros nos vamos y volvemos mañana, ya lo saben, a la misma hora, a las 5 de la tarde, para seguir contándoles todo lo que ocurre en Guadalajara y en la provincia. Además, estaremos con el Circo Encantado. Muy buenas tardes a todos y nos vemos mañana. En la tarde con Cristina todo puede pasar. Esta tarde con Cristina, un balcón para mirar lo que pasa en Guadalajara. Ella te lo va a